Una vez hecho esta oración en privado, vas a repetir después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como saben, mi nombre es Cristian, soy misionero laico. Y pues bueno, actualmente estoy residiendo en California, aunque estaba residiendo años atrás en la Florida también, y he estado en varias partes del país. Voy a compartirles un tema en donde se presta el hecho, porque sé que hay varios de grupos de apologética, va a haber algo de apología bíblica, pero en base a poder llegar al mensaje que pueda favorecer, en este caso, a la realidad más indispensable de la sociedad, que es el matrimonio. Es una reflexión que no tengo mucho que la hice, como unos 2 meses por ahí, reflexionando en el texto del capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Básicamente me voy a enfocar en 7 versículos, 8 por ahí, pero 7 versículos que con esto nos va a dar totalmente para toda una charla. Y se queda corto, me quedaría corto con lo que voy a decir. Entonces vamos a ir desgajando este texto, que es Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 7, aunque me brincaré después a algunos versículos más adelante. Bueno, nada más anotarla y ya después reflexionan con mayor profundización esto. Dice el primer versículo: igualmente vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Igualmente vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Ya eso de ser sumisas, quizá más de una mujer que esté aquí no le cae mucho, y menos al marido. Sed sumisas a vuestros maridos, es la recomendación que está dando Pedro. Hoy la palabra sumisión enciende los ánimos más acalorados de estos grupos feministas, ¿verdad? Y tachan a la Biblia, por textos como estos o textos semejantes, de machista. Dicen, la Biblia es machista, ¿ya ves? Mira, San Pedro, es más, para acabarla, el primer papa es el que está diciendo: mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. ¿Por qué no le dice lo mismo a los esposos? Sed sumisas a vuestras esposas. ¿Por qué se agarra contra la mujer? ¿Ya ves? Machismo. Pues bueno, aquí va a entrar un poco de apología, que no va a ser una apología que necesariamente la vayan a tener que defender tanto con protestantes o evangélicos, sino con, entre comillas, ateos, porque hay ateos serios, sino ateillos, vamos a llamarle, o gente con cualquier tipo de ideología feminista en el sentido malo de la palabra, o movimientos como el movimiento LGBT y todo este tipo de ideologías. Pues bueno, vamos a ver primero entonces, para entender este primer versículo, la primera recomendación que da, porque si es palabra de Dios, y si tú y yo creemos que esto es palabra de Dios, a Dios le interesa que tú como mujer seas sumisa a tu esposo, Pero vamos a entender qué implica la sumisión. Primero, entonces, vamos a ver si esto de ser sumisas y esto de que la Biblia recomienda también otros pasajes algo semejante, es porque la Biblia es machista. Porque a una feminista esto le sonaría como a: el varón es el fuerte
la mujer es la débil. Por lo tanto, abajito del hombre, por favor, mujeres, porque el varón es el fuerte aquí de la película. La mujer tiene que ser sumisa precisamente porque no es tan fuerte. Pues vamos a ver si la Biblia cree lo mismo acerca de la mujer. Para empezar, en el Génesis, para que cayera la mujer en pecado, ¿qué se necesitó? Que el mismo demonio la fuera a atacar, de ese tamaño. O sea, para que la mujer pudiera desobedecer a Dios, no fue por telegrama, no, el mismo demonio tuvo que hacer el trabajito. Directamente el demonio atacar a la mujer para que cayera. ¿Qué se necesitó para que cayera la mujer? Que el mismo demonio la fuera a atacar. ¿Qué se necesitó para que cayera el hombre? Una mujer, ya nada más. Entonces, ¿será que la Biblia es machista cuando en realidad lo que te está diciendo es, ojo, pon atención? Es interesante que el demonio no fue con Adán, Se fue al hueso más duro de roer, que era la mujer, sabiendo que si pervertía a la mujer, pervierte al hombre, y por condescendencia a la familia. Por eso hay un machacamiento actualmente duro contra la mujer. A través del aborto, a través de tantas ideologías, es para que se pervierta a la mujer. Pervierten a la mujer, se pervierte la sociedad. Y la Biblia lo reconoce desde el principio. Entonces, ¿Biblia machista? Bueno, vamos a ver otro texto para ver si es machista la Biblia. La encarnación que acabamos de celebrar, es decir, la Navidad, la venida de Jesús vino ¿de quién? De una mujer, de un vientre de una mujer. Ok, me diría, disculpe, me diría alguna feminista, me dice, pues obvio, no va a quedar embarazado un hombre. No me digas que ese es un texto en donde exalta a las mujeres. No, evidentemente, pues lo más normal sería que un hombre no quedara embarazado, ¿verdad? Claro está. Pero la pregunta es, el que se encarnó, ¿quién era? Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y entre las cualidades de Dios es que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lados, y omnipotente, que significa que todo lo puede. La pregunta no es si podía venir Jesús y que un hombre quedara embarazado de él. No, la pregunta es, ¿Jesús podría haber venido de otra manera diferente a estar en el vientre de la Virgen María? Sí, es Dios Todopoderoso. Vamos, no hace escalas y llega directo, punto. Pero el Salvador, Dios Todopoderoso, necesitó por libre voluntad el vientre de una mujer. Y no solamente el vientre, la libertad, la voluntad de esa mujer, porque si esa mujer le hubiera dicho que no, Dios respeta esa libertad. ¿Será que la Biblia es machista? Bueno, pues aquí está otro texto que parece que dice todo lo contrario. Además que yo creo que si los hombres quedáramos embarazados, yo creo que no habría población, ¿verdad? Porque somos bastante más miedosos para las cuestiones del sufrimiento. Ahora bien, esto que voy a decir es una opinión teológica de un amigo sacerdote que se llama Fray Nelson Medina. En esto no es magisterio de la iglesia, esto no lo dice la iglesia, pero es un razonamiento teológico bastante interesante, que dentro de todo lo que se puede hablar de esto, yo creo que es lo más cuerdo que he escuchado. Dice la carta a los Filipenses que Dios, que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se abajó, se anonadó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando condición de hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado.
Yo no sé si alguien entiende bien esa palabra anonadamiento. Anonadamiento es hacerse nada, rebajarse. De hecho, esas palabras en español se quedan cortas a la palabra que es original, que es la del griego, que es kenosis o kenosis, que significa la humillación más grande de las humillaciones. Ese verbo kenosis no se le puede aplicar a un ser humano. Nosotros nunca vamos a poder llegar a una humillación como la que Jesús tuvo. Porque Jesús, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, Dios no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene límites. Pues ese Dios hizo esa kenosis, ese abajamiento, ese anonadamiento, y entró en el espacio, en el tiempo, tomó una naturaleza humana. ¿Y de quién? De una mujer que tendría más o menos 15 años en ese entonces, la virgen, pobre, para acabarla. Entonces, Filipenses lo que está diciendo es, la obra de la salvación es porque Dios llegó a humillarse hasta lo más bajo por amor a nosotros. ¿Y qué con eso? Pues aquí es donde dice Fray Nelson, y creo que me parece muy cuerda esa teoría que él dice. Imagínense si Dios pretendía tomar el último lugar, siendo Él el primero, tomar el último lugar, a la hora que dijo, me voy a encarnar. Tengo dos opciones, me puedo encarnar como hombre o como mujer, porque Dios no tiene sexo. No habría de alguna manera tanto problema en que se hubiera encarnado en una mujer, Y sin embargo, se encarnó como varón. Y dice Fray Nelson, quizá, tomando el texto este de Filipenses, quizá es porque dijo, si voy a bajarme hasta lo más bajo, hasta para elegir entre hombre y mujer, pues elijo lo más bajo. Y nos tocó a nosotros. Y nos tocó a nosotros. Un acto de humildad de Dios que hasta en la elección de cómo se iba a encarnar, eligió hacerse hombre, varón. Varón. Algo tendrá sentido aquí. Les digo, esto no es magisterio de la iglesia, esta última opinión no es magisterio de la iglesia, pero la comparto porque mira, pues de machista las cosas de la Biblia, pues no creo que tiene mucho que digamos. Más bien los hombres tendremos que ya después de esta, pues como reclamar un poco, Y finalmente, un argumento más. Jesús sanó. Jesús liberó de posesiones satánicas del demonio. Jesús revivió gente. O sea, Jesús hizo tremendos milagros a miles de personas, por ejemplo, el de los panes y los peces. Pero en el momento más importante de la redención, que es cuando Jesús estaba en la cruz, pregunta de los 50,000, ¿cuántos hombres había y cuántas mujeres había? Hombres, 1, y para acabarla, el más joven. De ahí en más, puro mujerío. La mamá, María Magdalena, María la de Cleofas, dice, o sea, mujeres. ¿Será que la Biblia es machista? Los demás, ¿por qué no estaban? Porque mira, miedito, ¿verdad? El miedo no anda en burro. Y era normal, porque les podía pasar exactamente lo mismo. Y fíjense que solamente llegó un varón, y para acabarle el más joven, el que tenía que más perder. Imagínense los demás con su edad. Pedro pudo haber dicho, no, pues yo ya estoy más para allá que para acá, pues ya si me crucifican, pues bueno. No, el varón más joven. Pero de ahí en más, pura mujer. Es decir, las personas que tuvieron los pantalones de no abandonar a Jesús fueron mujeres. Mujeres. ¿Será que la Biblia es machista? Creo que aquí ya van varias y les podría escarbar más, simplemente porque no me quiero alargar en esto. Entonces, este primer versículo de San Pedro, mujeres sean sumisas a sus esposos, hay que empezarle a quitar
esa tontería, esa bobería que ser sumisa significa como que ustedes son las que están por debajo del varón y por eso pues hay que ser sumisas, ¿verdad? El fuerte es del varón. Con esto ya se está diciendo otra cosa. Pero, por lo tanto, ¿qué nos quiere decir este texto? Me fui directamente al texto en griego de la palabra que se traduce en esa versión que estaba leyendo la Biblia como sumisión y encontré el término hipótaso, que es obediencia voluntaria. Entre las varias acepciones que tiene esa palabra en griego, sumisión se entiende como obediencia voluntaria. Y esto va a ser sumamente importante que se entienda, porque ¿puede haber personas sumisas en contra de su voluntad? Claro. Pues cuando hay esclavitud, tú estás sometido. Pero no. Aquí el término que usó San Pedro directamente del griego está hablando de ser sumiso significa ser obediente voluntariamente. No porque me toca, no porque me están poniendo el rifle en la cabeza. Entonces ahí ya vamos a empezar a descubrir un poquito lo que hay atrás de esposas sean sumisas a sus esposos. Ya nos habla de una obediencia voluntaria. ¿Y por qué es tan importante entender este concepto de obediencia voluntaria? Por una razón muy importante. La salvación dependió de la obediencia. La condenación dependió de la desobediencia. La tradición apostólica en la Iglesia de Occidente tiene dos frases para representar la obediencia y la desobediencia de alguna manera. La primera la dijo Satanás. El demonio no era un demonio, era un ángel bueno, pero cuando Dios le dio la prueba a esos ángeles, porque los ángeles tienen libertad y ellos no se les impuso, no, miren, ¿saben qué? Van a adorar a Dios, ¿no? Dios les dio ¿quieren o no quieren? El problema es que el ángel, con una que haga, ahí se quedó, porque como está fuera de tiempo y espacio, un solo pecado de un ángel lo condena. Un solo acto de aceptación de Dios lo salva. Nosotros, como estábamos en el espacio y en el tiempo, podemos pecar 3 millones de veces, y si 3 millones de veces nos arrepentimos antes de morirnos, regresamos a Dios. ¿Y cuántas veces aceptamos a Dios y cuántas veces volvemos para atrás? En el ángel no. Entonces fue solamente una prueba la que le puso Dios a los ángeles. Y el demonio, al ver eso que le puso Dios, la iglesia lo traduce al latín, dijo esta palabra: non serviam, que en latín significa no serviré. La condenación, es más, ni el infierno existía, el infierno comenzó a existir a través de los demonios. La condenación, los demonios, el infierno comenzó por un acto de desobediencia, de arrogancia, no serviam. ¿Que quieras que me someta? No, non serviam, no serviré. Por el contrario, ¿de dónde nos vino la salvación? Se aparece un ángel a esta joven de 15 años y esta joven, voy a traducir al latín también porque la iglesia lo guarda con un valor en latín. La Virgen dijo: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, que traducido al español es: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es eso sino ser sumiso? No entiendo nada. Lo único que le pasaba por la cabeza a la Virgen es: a mí me van a matar a pedradas, lapidada, porque una mujer que ya estaba comprometida, casada con el esposo, pero todavía no vivía con él, y la encontraban embarazada, le tocaba morir lapidada, a pedradas. Eso fue lo único que entendía la Virgen. Y pese a que sabía que ese era su futuro, ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Un acto de obediencia y un acto de desobediencia. Un acto de sumisión,
un acto de rebeldía. Por eso es importante entender que el término sumisión aquí Pedro lo está mostrando como una obediencia voluntaria. La Virgen no le dice, pues ¿qué me queda más? Pues ya que se haga lo que tú quieras. No. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Fíjate algo bien interesante. Cuando se va al texto original, está en griego, el ángel le dice, Jaire María quejaritomene. Quejaritomene significa la llena de gracia, la que no le falta la gracia de Dios en ningún rincón de su cuerpo, de su alma, está plena, rebosante de gracia. Eso significa quejaritomene. María, llena eres de gracia. Y la Virgen no se hace el cuello, mira, yo soy la llena de gracia. No, termina respondiendo, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Vean qué actitudes tan diferentes, el demonio, que antes era un ángel de los más grandes, de los más bellos, cómo eso lo usó para su arrogancia, y cómo la Virgen, siendo la llena de gracia, anunciada por el propio ángel, llena de gracia, no te falta nada de gracia de Dios, ella termina diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, para entender lo que implica la sumisión y entender este versículo, vamos a empezar con un sentido común. Ya sabes que del griego, sumisión significa obediencia voluntaria. Y que el versículo de Pedro que está diciendo, mujeres sean sumisas a sus esposos. Pero el sentido común para entender esto va a ser importante entender que la sumisión choca con la lógica del mundo. Esto es sumamente importante. Se los tiene que grabar hombres y mujeres, pero más las mujeres. Esto es sumamente importante. Este término de sumisión, desde la perspectiva de Dios, choca radicalmente como piensa el mundo. Choca. ¿Y qué con eso? Pues mira, que yo te puedo decir que ahora más del 50% de los matrimonios se están divorciando. Y adivina quién es del hombre y el varón, del hombre y el varón, del varón y la mujer. ¿Quién son los que inician los divorcios? Las mujeres. ¿Y por qué? Hay muchas razones, pero yo te he tratado un montón de casos, o sea, que hablo de lo que conozco. Pero uno de los factores para que la mujer se decida a tirar la toalla, a divorciarse, etcétera, es su comadre, su amiga, su vecina, que le empieza a decir, no, mijita, ten dignidad, ten dignidad. Y en cierto punto, a ti no te parece un mal consejo. Es lógico, de acuerdo a la mentalidad del mundo, punto. Por eso es importante que para entender esto de la sumisión, hay que entender que lo que entiende por sumisión la Biblia va a chocar con lo que piensa el mundo. Así que nomás tienes de dos, o escuchas a Dios o escuchas a tu vecina, punto. Pero el objetivo, el final de la historia termina muy diferente escuchando al mundo y muy diferente escuchando a Dios. Las cosas de Dios en principio generalmente no hacen nada de sentido, pero dan plenitud. Y voy a poner ejemplos ahorita. Lo de tu vecina, lo de tu comadre, la del gimnasio, etcétera, te hace pleno sentido, pero termina en un desbaratadero de matrimonio, de familia, y así estamos ahorita en la sociedad, todos destrozados. Por lamentada dignidad. Hay un libro que escribió un amigo sacerdote, el padre Juan Rivas, sobre un caso de un matrimonio que realmente estaba terrible, pero terrible, había violencia. De esos que tú dices, yo no le veo ni el 1% de que esto se arregle. Y se arregló cuando la mujer empezó a abrirse a Dios. Y lo interesante es que dice que una vez esta señora estaba delante del Santísimo y se le vino como algo en la mente
que decía, imagínate, ahorita me muero y aparezco delante de Dios y yo sé que el sacramento del matrimonio es indivisible. Lo primero que me va a pedir cuentas Dios es sobre mi esposo y a mi esposo sobre mi esposa. Entonces dice, y me vi así con Dios y lo primero que me dijo Jesús, ¿dónde está tu esposo? Y yo le respondí, lo dejé por dignidad. Y Dios me respondió, dime ahora de qué te sirve esa dignidad. Ya de este lado, dime de qué te sirve esa dignidad. ¿Qué? ¿Significa que nos tenemos que dejar humillar? No, vamos para adelante. Pero hay que entenderlo, que esto de tener dignidad para el mundo significa ir en contra de la lógica de Dios. Simplemente porque no le cabe en la cabeza los planes de Dios. Simplemente porque el mundo tiene como padre al demonio y el padre del demonio, fíjense en los títulos que da la Biblia. Padre de la mentira, asesino desde el principio. Diablo significa el que divide. Satanás, el que acusa. Y ese es el dueño del mundo. Y tú escuchas a los que sirven al mundo, pues saca tus matemáticas, ¿a qué vas a llegar? Entonces esa es la primera cosa para entender esta palabra de la sumisión. Por lo tanto, ¿a qué sumisión se está refiriendo San Pedro? A la sumisión de lo santo. De lo santo. ¿Y qué es lo santo? Lo que es verdaderamente bueno, bello y verdadero, realmente de Dios. Yo creo que cualquier mujer que le digan, sé sumisa a un hombre santo, pues se apunta. Yo creo que no se siente decir, ay, ¿cómo que me pides que ser sumisa? Oye, pues de la santidad propia. Porque el santo tendrá autoridad, quizás hasta sobre ti, pero no será una autoridad que te destruye, más bien que te levanta, que te dignifica. Esa es nuestra relación para con Dios. Nosotros tenemos que ser sumisos a Dios y Dios tiene el poder de desbaratarnos, sí, pero entre más seamos sumisos a Él, más beneficios tenemos de Él. Y esa lógica no la entiende el mundo. Entonces, San Pedro dice, mujeres sean sumisas a sus esposos, entendiendo lo santo, es decir, lo bueno y lo verdadero, lo bueno y lo verdadero. Porque aquí hay una regla que nos tenemos que aprender, precisamente para evitar que se entienda como sumisión, pues déjate humillar. No. Hay humillaciones que por causas santas Dios las quiere, pero no las que te quitan la dignidad en ese sentido. ¿Y cuáles son esas? Pues hay una reglita básica. ¿Qué es lo que rompe la dignidad del ser humano, de hombres y mujeres? ¿Qué es lo que le da el traste a la existencia del ser humano? Aquí en la tierra y allá. El pecado. Entonces, esta la dejo sencillísima, de hecho ni profundizo en eso. ¿Quieres una regla básica? Nadie, ni hombres ni mujeres, tienen la obligación de obedecer leyes de pecado. Nadie. Nosotros obedecemos al Papa. Si mañana el Papa le pega una enfermedad mental y empieza a decir, católicos, todos a prostituirnos, ¿vamos a obedecer? ¿No? Nadie tiene la obligación de obedecer leyes de pecado. Entonces ya empieza, si le vamos metiendo al texto de San Pedro, podemos decir que San Pedro está diciendo, mujeres, sean sumisas a sus esposos, mientras la autoridad del esposo no las lleve a pecar. No está diciendo eso, pero de eso se trata, de ir profundizando en el texto. Entonces San Pedro más o menos lo que está diciendo, mujeres, sean sumisas, es decir, tengan una obediencia voluntaria a sus esposos, mientras sus esposos lo que les pidan no va en contra de su dignidad, no ofende a Dios. Porque hay que ser honestos, hay cosas que no nos gustan, pero no son pecado, y hay que ser humildes para aceptar esas, Si lo que te está proponiendo el esposo es, a fin de cuentas, pecado, o te va a llevar a pecar, mira, aunque sea tu esposo, se le pone un freno. Porque tu esposo no está por encima de Dios y el pecado ofende a Dios. En pocas palabras podríamos decir,
ser sumiso es asemejarse a Jesús, que fue en todo obediente a la voluntad del Padre. Y Jesús no tenía poder para no dejarse crucificar, claro, hasta le dice a Pilato, mira, tú puedes hacer esto porque mi Padre te lo ha permitido, porque mi Padre podría mandar una legión de ángeles para que me defienda. En otro texto dice Jesús, ustedes no me quitan la vida, yo la doy voluntariamente, fíjense la misma palabra, la doy voluntariamente y la recupero cuando quiero. Entonces, parece que lo de Dios es débil y frágil y que está la derrota ahí. Los que veían a Jesús crucificado veían un derrotado, pero en esa derrota Jesús estaba venciendo, nos estaba redimiendo. Y al tercer día resucitó, con todo y piedra dura que le pusieron. ¿Quién podía pensar que el final iba a quedar así? Solamente los que están escuchando a Dios. Los que escucharon al mundo. No, pues este se acabó, hizo muchos milagros, fue muy buenecito, pero pues hasta aquí llegó. Vean por qué es tan importante esa sumisión, aunque no nos cuadre. La mujer solamente será sumisa a su esposo mientras sea sumisa a Dios. Y el hombre tendrá una recta y sabia autoridad mientras sea sumisa a Dios. Lo que viene a podrir la relación entre el hombre y la mujer es que el hombre y la mujer están escuchando otra cosa que no es Dios. Y ahí sí se arma la difícil. Vamos a entrar a cuestiones prácticas para que me entiendan. He estado manejando muchas ideas, pero vamos a lo concreto. Miren, yo he tratado muchos casos de matrimonios, noviazgos, todo este tipo de problemas. Y más o menos de unos 4 años para adelante se ha dado un fenómeno que lo veo preocupante y se viene repitiendo cada vez más. Para que entiendan a lo que me refiero, parto de lo normal. Generalmente, cuando venía un problema de matrimonio, a hablar con un padre, bueno, yo no soy padre, soy un misionero, con alguien que les ayudara, generalmente uno estaba mucho más bien que el otro. Ejemplo, el hombre es el borracho y la mujer es la que está cerca de Dios. Poco a poco fue cambiando, créanmelo. Ya no son pocos los casos en donde más bien el hombre es el de Dios y la mujer es la que está mal. Se empezaron a dar de esos casos. Pero lo que me rompió así como que la cabeza fue que empecé a recibir casos en donde el hombre y mujer están bien, pero están divorciando y no pueden vivir juntos. Y los dos van a la iglesia y los dos me consta que tienen fe. ¿De dónde viene el problema? Pues viene de un montón de cosas en donde tú escuchabas a uno, escuchabas al otro. ¿Quién tiene la razón? Pues los dos. Voy a poner un ejemplo sencillo. El varón quiere que sus hijos estudien música y la mujer quiere que hagan deporte. ¿Estudiar música está mal? No. ¿Hacer deporte está mal? No. Pónganos de acuerdo. Y de esa discusión se venían ya palabrotas y ahí se empezaba. Fíjense. Y los dos de iglesia, y los dos bien. Es ahí donde uno dice, verdaderamente el demonio es tan inteligente para desbaratar las cosas, que sabiendo que si los dos son de iglesia, les decía la otra vez la otra charla, si ya más o menos eres de iglesia, por ejemplo, tú como mujer no se te va a acercar el demonio y te va a decir, ¿no te gustaría ser prostituta? Pues tú lo agarras al demonio y le das una patada. Esas tus tentaciones ya no funcionan. El demonio, cuando ve que una pareja se acerca ya a Dios, tiene que cambiar el método. Por eso dice la Sagrada Escritura que el demonio se viste con luz de ángel, con piel de cordero. Porque esa mujer puede decir, pero yo sé que esto es lo mejor para mis hijos. ¿O tú no crees eso? Yo le digo, pues sí, también creo que es lo mejor, pero lo que dice él también creo que es lo mejor. La única que me han dejado en esos casos, que ya son varios que trato, ya cuando les digo, a ver, espérense, los dos están bien. Aquí la cuestión es, ¿quién se muere primero? ¿Cómo que quién se muere primero? El camino del cristiano es eso, dice Jesús. El que quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser
semejante a mí, seguidor, católico, etcétera, que se niegue a sí mismo, otra traducción, que muera a sí mismo, otra traducción, que se vacíe de sí mismo, otra traducción, que se anonade de sí mismo, tome su cruz y me siga. Aquí la cuestión, los dos están bien, solamente falta quién es más valiente en el llamado a la santidad, quién está dispuesto a morir a sí mismo, a renunciar a sí mismo. De otra manera no hay solución, porque los dos están bien. Pero bien, y llegan divorcios. Bien, y llegan peleas. Y los dos están en la iglesia. Entonces, evidentemente cada caso es particular, ¿eh? O sea, estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿eh? A veces hay otro tipo de soluciones más concretas. O las dos cosas que están bien, pues una no está tan bien, o sea, o vamos a decir, las dos cosas son buenas, pero la de uno es santa. Y hay que diferenciar. Cuando tú diferencias entre lo malo y lo bueno, pues tú ves blanco y negro. Pero cuando tienes que diferenciar entre lo bueno y lo santo, ahí ya no es un poco más complicado. Entonces a veces sí hay diferencia. Los dos están bien en cosas buenas, pero uno está anhelando cosas santas, ¿eh? Entonces les digo, esto es más complejo, pero simplemente para que se les venga una idea de qué se trata esto. Solución. Voy a tratar, era inevitable no citar el texto de Efesios de San Pablo, porque usa exactamente la misma palabrita, para desgracia de muchas mujeres, quizá. Dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5, las esposas deben ser sumisas, otra vez la palabrita, sumisas. Las esposas, pero ya saben a qué se refiere la sumisión desde la Biblia. Las esposas deben ser sumisas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Si aquí tuviera una feminista, ya ves, otra vez un tema machista, como que esta no dice solamente sumisión, dice estar sujetas a sus esposos, al final remata. Pues espérense. Es más, si tienen al esposo ya ahorita agárrenlo, porque ahorita el que se va a caer de la silla es él. Sigue San Pablo, primero receta así, pero ahora viene contra nosotros. Aquí se aventó como unos 3 versículos. Con los varones va rápido, al grano. Dice en el versículo 25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esposos, amen a sus esposas. Fíjense que eso no se lo dijo a las esposas, ¿eh? A las esposas les dice sean sumisas, pero al esposo le dice, vas a tener que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. En pocas palabras, varón, vete crucificado. Es lo que está diciendo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo entregó su vida por ella? Crucificado. San Pablo le está pidiendo un amor oblativo, es decir, de ofrenda, de sacrificio al varón, que no se lo pide a la mujer. Claro, tengo otros temas en mi página web en donde desarrollo mucho este texto y llego a la conclusión de que Dios le pedirá más cuentas al varón que a la mujer, pero ya se entenderán por qué. Pero también quisiera hacer una breve reflexión sobre esto. Si la mujer se cree la divina garza envuelta en huevo y quiere quitarle el lugar al varón que Dios le ha dado la responsabilidad, pues aguántese, porque le van a medir con la misma medida. O sea, no hay nada más terrible que ver que se está educando a los hijos y el padre dice una cosa y que es correcta, es buena, y volvemos a lo mismo, pero la mujer cree otra cosa correcta y desacredita ante sus hijos la mujer. Terrible eso. Terrible que una mujer desacredite a un varón. No por cuestión de machismo. Si supieran toda la cuestión que hay de lesbianismo y homosexualidad por la falta de la figura paterna, pero ¿quién es la que destroza la figura paterna generalmente? La mujer.
O cuando una mujer le habla mal a sus hijos. Más aún, puede haber una mujer que hasta le diga poco hombre. Si mi padre es poco hombre y yo soy un varoncito, pues ¿en qué voy a terminar yo? Esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Y sé que llegaría lo ilusorio, pues la autoridad para los dos, etcétera. En muchas cosas sí, pero somos dos personas diferentes, cerebralmente diferentes. Las mujeres procesan más lo que le llaman los dos hemisferios del cerebro. Nosotros solamente uno. Por eso nosotros los hombres somos muy buenas para las cosas concretas. Pero si te dicen, pues mira, prepara la comida, baña al niño, etcétera, y además arregla el carro, pues nosotros nos volvemos locos. No, la mujer sí, la mujer, no sé, va manejando y se va pintando, etcétera, y luego está pensando si el hijo ya comió, etcétera. Cerebralmente diferentes, físicamente diferentes. ¿Tú crees que no va a haber diferencias a la hora de convivir? Claro que las habrá. Por eso Dios ha sido tan sabio en decir, mira, yo declaro que ciertas responsabilidades van para el varón y ciertas para la mujer. Y tan es así, voy a poner este mismo texto de San Pablo. En la primera parte, cuando le dice sean sumisas, dice que el varón es cabeza de su mujer. Y eso significa que tiene autoridad. Pero no solamente significa eso. ¿Qué es lo primero del cuerpo? La cabeza. Eso significa que el hombre tiene que ser el primero en todo. Tiene que tener la autoridad, se le tiene que respetar su palabra, pero también tiene que ser el primero en perdonar, en querer arreglar los problemas, en llevar la fe, cosa que no se hace. Es la mujer la que está llevando la fe. La mujer tiene que custodiar esa fe que el varón trae a los hijos. Más aún el esposo puede pensar de que eso es cuestión para las mujeres, ¿verdad? No, la responsabilidad de llevar la fe a tus hijos es del varón. Y la mujer es la que tiene que custodiar, nutrir, cultivar. Pero es el varón. Entonces, varones, si queremos ser cabeza, no solamente es en autoridad. Tenemos que ser el primero en perdonar, en querer arreglar las cosas, en llevar la fe, en dar testimonio. Y mujeres, por favor, si quieren que su varón se corresponda al plan de Dios, respeten ese plan de Dios y no se quieran poner a un nivel de subajar esa autoridad que Dios le ha dado al varón, porque ese será el desastre de su familia. Suena nuevamente romanticón decir, no, los dos igualitos. No somos iguales. Tenemos igualdad en dignidad, pero somos muy diferentes, físicamente, emocionalmente, cerebralmente. Esto de la igualdad, debe de haber igualdad, pero lo que nos están vendiendo ahorita es igualitarismo. El igualitarismo ha terminado por destrozar matrimonios, familias y la sociedad entera. Las diferencias son para embonarlas. Un rompecabezas que sea siempre la misma figura, no haces nada. Pero lo que le falta una pieza, el otro la tiene y ahí la metes. Esa es la riqueza de la diferencia. Nos han querido vender que porque somos diferentes esto no funciona. No, al contrario, tiene función perfecta si está en el orden de Dios. Hay un principio, esto va a ayudar mucho para resolver las cosas cuando se tiene cierto conflicto. Es un principio que lo usa la iglesia, que aplica para cuestiones de iglesia, pero en esto aplicará también muy bien. Lo decía San Agustín, unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Repito, hay que tener unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. El ejemplo que siempre pongo es a nivel doctrinal. Si yo digo que no creo en los mensajes de la Virgen de Guadalupe, ¿dejo de ser católico? Porque están aprobados por la iglesia, pero no son esenciales a la fe. Si yo digo que no creo en los mensajes de la Virgen de Guadalupe, sigo siendo católico sin ningún problema.
Si yo digo que la Virgen no fue virgen, ahí me meto en problemas, porque la virginidad de María es un dogma de fe, es algo esencial a la fe. ¿Y qué esto qué tiene que ver con los matrimonios? Pues bueno, para empezar a arreglar las cosas, el hombre tiene que enterarse que si su autoridad, si su voz está de acuerdo a lo esencial. Y la mujer tiene que ser sumisa, entendiendo que lo que el hombre le está pidiendo es algo esencial. Aunque no nos guste, pero es algo esencial, tenemos que tener unidad. Aquí no se trata de gustos, aquí se trata de lo que funciona, y lo que funciona es que la unidad solamente funciona cuando se respeta lo esencial. Voy a poner un ejemplo sencillo. Lo digo en una charla sobre los padres de Santa Teresita, que ellos ya son santos. Es el primer matrimonio canonizado al mismo tiempo y que no son mártires, porque hay otros matrimonios que canonizaron primero el hombre y luego la mujer, o al mismo tiempo, pero fueron mártires. Este es el primer matrimonio canonizado al mismo tiempo y que no son mártires. Es decir, que vivieron una vida común y corriente. Los canonizaron el año pasado, los padres de Santa Teresita, que es una santaza. En el proceso de beatificación de Santa Teresita entrevistaron a varios de sus hermanas de ella y a otros, y entre ellos había preguntas sobre los papás. En esa charla hablo largo y tendido de eso. Voy a dar nomás el testimonio de la hija mayor, que se llamaba María. Dice María sobre sus padres. Chéquense esto. Mis padres poseían una fe profunda. Al oírles hablar juntos de la eternidad, nos sentíamos dispuestas, a pesar de nuestra juventud, a mirar las cosas de este mundo como una pura vanidad. ¿Qué está diciendo esta mujer? Lo que tiene grabado de sus padres es que había muchas ocasiones en donde ese varón y esa mujer se sentaban a hablar de las cosas de Dios. ¿No habrán tenido problemas? Sí, para allá voy. Pero ve lo sustancioso de lo que es estar unidos en lo esencial. Porque lo esencial es el cielo, lo esencial es la salvación. Si un matrimonio no está trabajando para salvarse, eso no sirve. Si no están unos padres trabajando en la salvación de sus hijos, por más que le des casa, vestido y sustento, de nada sirve. Les decía la otra vez el ejercicio, piensen en la persona que más aman, ahora piensen que se muere hoy. ¿Te podrías quedar tranquilo de que hiciste todo lo necesario para que esa persona hoy esté en el cielo? Esa es la pregunta. No es la pregunta si se fue pues alimentadito, no, mínimo se murió con su panza llena, ¿va? Y bien trajeado. ¿De qué le sirve si se condena? Lo esencial es la salvación. Entonces, cuando unos esposos miran lo esencial, que es la salvación, ahí se empiezan a arreglar las cosas. Igual con lo de los hijos. Y les decía que pues tenían este ejemplo. Y también había discusiones, porque les digo, tampoco se compren ni les vendan, por eso hay que cuidar mucho con lo que los niños ven, tanto de películas, programas y todo eso, porque a veces les pueden presentar varias versiones como de matrimonio, y en una entre ellas es como que la de cuento de hadas, ¿verdad? No, ni se pelean, todo bien. Eso no es el matrimonio. ¿Quién te dijo que ibas a super gozar? Es más, cuando te estás casando ni siquiera dices, yo te prometo hacerte feliz. Eso no viene en la fórmula del sacramento, Te dice, yo te prometo serte fiel. Y para acabarla, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Dice un amigo sacerdote, el padre Jordi, imagínense una boda en donde están los novios. Yo te prometo serte fiel en la salud y mientras no te me enfermes, porque en la riqueza, pero bueno, si empezamos con problemas económicos, por favor, ahí. Y dice el padre Jordi Rivero, ¿cómo sales de esa misa? ¿A poco no es una impresión? Estos no se casaron. O sea, aquí no hubo nada.
Lo que hace sustancioso el sacramento es que llega una fidelidad a ese nivel. Por lo tanto, quítate de la cabeza un matrimonio romanticón en donde los dos van casi como agarraditos de la mano por las nubes y todo va. No, eso no funciona, no es así. Es más, mira, te voy a decir, no hay tanto problema. Se deben evitar insultar, y mucho más enfrente de los niños. Pero si ya salió la insultada y enfrente de los niños, yo siempre me he preguntado, ¿por qué los padres de familia no tienen temor en insultarse y en ofenderse delante de sus hijos y tienen temor en decirse cuánto se aman delante de ellos? Mínimo sean parejos, pues. Una de cal por las que van de arena, ¿no? Y eso haría la diferencia, porque ese niño diría, pues mis padres no son perfectos. Más de una vez mi mamá mandó muy lejos a mi papá y mi papá mandó muy lejos a mi mamá. Pero también he visto gestos de cariño, de amor. Y siempre el bien terminará pesando más. A esta niña, o bueno, ya era mujer, pero se le grabó más esos actos de sus papás juntos hablando del cielo que las discusiones que pudieron tener. Pero bueno, voy rapidito a lo de las discusiones. Celia, que es la señora, Santa Celia ya puedo decir, hay en sus diarios, en sus cartas, un montón de partes en donde cuando no concordaba con su esposo, por ejemplo, en una ocasión una de las niñas quería un retiro. Como ellos perdieron 4 niños, el esposo trataba de estar lo más posible con sus hijas. Para él le afectó mucho esa pérdida, porque fueron en contextos bien difíciles. Entonces él trataba de estar, era súper católico, él se alegraba de fomentar la fe de sus hijos, pero decía, bueno, pues ya ha sido tantos retiros, al menos esto, quédate en casa, etc. Y pues va la muchacha, la niña, la mamá, pues convence a mi papá, etc. La mamá dijo, lo que ha hecho tu papá, lo vamos a respetar. Vean cómo es sumisa. Dice, yo sé que necesitas esto, pero hay que respetar a tu papá. No vas a ir. Dile a tu papá que aceptas, no vas a ir. Pero cuando ya le escribe a su cuñada o a su hermano la señora, le dice, y buscaba siempre en los próximos días el momento clave en donde yo sabía que Luis, o San Luis en este caso ahora ya, iba a aceptar. Si la mujer, ojalá se graben esto, si la mujer invirtiera la profunda creatividad que Dios les ha dado, la interactividad cerebral que tienen de hacer varias cosas, la superperceptibilidad que tienen hasta para los colores. Esto es científico, las mujeres ven más colores que los varones, O sea, a los hombres no nos metan en rollos, para nosotros es azul, rojo, verde, blanco, y todo. Ustedes fucsia, lila, etc. Pero bueno, sigo. Si la mujer aprovechar esa creatividad, esta superperceptibilidad para ser creativa en el amor, para sacarle el favorcito al esposo a la buena y con santidad, en vez de gastarlo en chantajes, en dársela de víctima, en gritos, qué diferentes serían las familias, Los varones somos una ganga, nos pueden ganar así rapidito, no tenemos tanta complicación. Por ahí hay un video del padre Ángel Espinosa, quizá lo han visto, que dice, ¿qué hay que hacer para tener contenta a una mujer? Pues nada, simplemente tienes que ser fiel, feliz, bueno, contento, guapo, electricista, mecánico, decorador de interiores, y les haces todo, o sea, para tener contenta a la mujer. Claro, esto lo dice un tanto en broma, Dice, y ahora va la siguiente. ¿Qué se necesita para tener contento un varón? Intimidad y comida. Punto. Somos una ganga. Evidentemente eso toma en la broma, pero es que tiene su parte de verdad. O sea, a ustedes como mujeres las dotó de tantas cosas que en realidad
físicamente, fisiológicamente, cerebralmente los hombres no tenemos. Y ven la santidad de esta mujer. Esta mujer no utilizaba todo su perceptibilidad para decir, no, me está engañando con otra, o hacerle un chantaje, o hacerse, o patalear como una niña maleducada, o gritar. Vean la diferencia, la gran diferencia en este sentido. Por lo tanto, mujeres, no cambien la santa creatividad por el chantaje, el grito. Recuerden que los hombres cedemos más fácil de lo que ustedes creen. Si ustedes estuvieran enamoradas de Dios, utilizarían esas herramientas de manera santa y correcta. Y para demostrarlo, voy terminando con el texto de San Pedro. Primero les dice, mujeres sean sumisas a sus esposos. Y después dice esto, de este modo, si alguno no cree en la palabra, podrán ser ganados para la fe, no por las palabras, sino por la vida de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, le está diciendo, esa sumisión tiene el poder, o sea, parece que ustedes son las frágiles, pero al ser sumisas de una manera santa, tiene el poder que hasta un esposo no creyente convertirlo. De ese nivel, Les cuento rapidito, nada más un testimonio, ya pueden buscar después. Hay una mujer que está en su proceso de beatificación, se llama Elizabeth Leseur, que es L-E-S-S-E-U-R. No sé cómo se pronuncia en francés, ella es francesa, Leseur. Esta mujer, católica, firme en su fe, pero se casó con un hombre ateo. Y para acabarla, anticlerical, odiaba todo lo que significaba de la iglesia. Y ella pedía por la conversión de su esposo. Y ya veo a las mujeres, a las amigas, a las vecinas, diciéndole, ten dignidad, ¿cómo es eso? Ya lo hubieras dejado desde hace rato, etc. Y ya seguía fiel. Se muere y no se convierte el Señor. Ya veo a las amigas y a las vecinas, pobre, ridícula, nosotros se lo dijimos, no va a cambiar ni nada por el estilo. Pues nada, que el esposo encuentra un diario de ella y lo empieza a leer. Empieza a leer lo que escribía esta mujer, la profundidad de fe que tenía, se convierte y como ya era viudo, se vuelve sacerdote. O sea, no solamente Dios permitió a través de ese testimonio de esa mujer convertir al esposo, hasta sacerdote lo hizo. Pero fue después de su muerte. Para una mujer santa lo que le interesa es que su esposo se salve, antes o después de ella, pero que se salve. Punto. Tiene ese poder, tiene ese poder. Ya voy terminando en la última parte. Que vuestro adorno, dice San Pedro, continuando, que vuestro adorno, mujeres, no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas. La repito para que soltar nuevamente la pedrada. Que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Dios considera precioso ese comportamiento. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. De ella os hacéis hijas cuando obráis bien sin tener ningún temor. Aquí no me voy a explayar más, pero yo veo una gran relación entre la vanidad de la mujer, y más en estos tiempos, y el divorcio, lo veo. Porque lo que genera la vanidad siempre, ese pecado capital, siempre generará arrogancia, soberbia, rebeldía. Porque vuelvo, si una mujer se cree nuevamente la divina garza envuelta en huevo, la mamá de Tarzán, la quinta maravilla, la cuarta persona de la Santísima Trinidad, pues imagínate, tú dices, pues no, este hombre me queda corto, ¿va? Este hombre me queda corto. Tan interesante que, por ejemplo, Santa Celia, la mamá de Santa Teresita, en sus cartas, ella tuvo, se le murieron 4, 2 hombres y 2 mujeres,
y se quedó nada más con 5 niñas. Las 5 fueron religiosas. Pero al fin y al cabo, niñas, tuvo que educar niñas nada más. Y ella ya dice que una de sus determinaciones era lograr que desde la infancia separar a sus hijas del pecado capital de la vanidad. Y bueno, hizo varias cosas que no se las voy a contar aquí porque sería otro tema, ¿va? Pero fíjate, esa visión de una mujer santa que iba todos los días a misa con su esposo a las 5 de la mañana. Esa santidad le daba perspectivas de decir hasta cómo educar y saber por dónde el demonio se le mete a la familia, a sus hijos. Entonces, esto que dice San Pedro después de que sean sumisas, dice, pues ahora nos está dando tips de belleza, ¿o qué? No, es que hay una relación. Además, les digo rápido, hay un tema que ya tengo en mi WhatsApp que se llama, le puse belleza falsa versus belleza genuina. Y nomás les doy un argumento, esto nomás piensen las mujeres. Yo no tengo problema en que se maquillen y todo, no tengo problema. Preferiría que fuera más simple, si se van a maquillar de una manera más simple, ¿va? Porque a veces entre eso y cepillín, pues tú dices, pues no hay mucha diferencia, ¿va? La verdad, hay que decirlo. Entonces, yo digo en ese video, ¿se han puesto a pensar que ustedes le compran maquillaje a empresas que toda su publicidad no es más que decirles con bonitas palabras, oye, estás horrible? Ya me compraste la pintura esta de labios. Estás hermosa. O sea, le pagas a empresas que toda su publicidad es decir, si no usas mi producto, estás horrible, punto. O eso es un masoquismo, yo digo. Entonces, se las dejo el costo. No quiero emplear más esto, simplemente porque aquí lo cito San Pedro. Sigue diciendo San Pedro, de igual manera vosotros maridos, aquí ya termina con los maridos, o sea, si se fijan, empezó con la mujer, pero el varón aquí dijo, bueno, pues sí nos dieron una que otra, no, espérate, que ahí viene el trancazo ahorita. Dice San Pedro, de igual manera vosotros maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en común, pues es un ser más frágil. Ya ves, lo está diciendo frágil. No, espérate. Frágil no significa débil. Un jarro de cristal cortado, ¿es frágil, sí o no? Sí, pero ¿y cuánto cuesta? Frágil es también sinónimo de algo que es delicado, que tiene valor, que merece ser cuidado, protegido. Y esa nos la está poniendo los varones. De igual manera vosotros, maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en común, pues es un ser más frágil. Sigue diciendo San Pedro, pero además tributadles el honor que merecen como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Esto sí va a la yugular. ¿Qué está diciendo aquí San Pedro? Varón, si tú oras a Dios, le pidas lo que se te pegue la gana, siempre va a haber obstáculo para que Dios escuche tu oración si tú no honras a tu mujer. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Pero además, dice San Pedro, tributarles el honor que merecen como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. En pocas palabras, Dios te dice, ¿quieres algo de mí? Honra a tu esposa. Si no honras a tu esposa, así me estés gritando y pidiendo lo que se te pegue la gana, hay un obstáculo, no te escucharé. Fuerte, ¿no? Duro, para que hay que verlo, ¿eh? Termino brincándome varios versículos, pero de la misma carta de San Pedro, del mismo capítulo 3, más o menos del 7 estoy brincando como al 13. Dice San Pedro, ¿quién puede haceros mal si os afanáis por el bien? ¿Quién te puede hacer mal si te afanas por el bien? En cualquier caso,
aunque sufrieras a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor. Cristo en vuestro interior siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con humildad y respeto. Mantened una buena conciencia para que aquellos mismos que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra conducta de creyentes. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y con esto concluyo. ¿Qué está diciendo aquí San Pedro? Si el varón y la mujer entendieron los primeros 7 versículos, sean realistas. Les va a llover sobre mojado. Porque el mundo necesita destrozar, el demonio necesita destrozar matrimonios, familias. Y si se va a trabajar en esto, yo no les digo como los protestantes que le dicen, acepta a Jesucristo y todo va a ver bonito, todo vivirás en victoria. No, nada que de eso. Las victorias de Dios son muy diferentes a las victorias del mundo. Y se te va a poner bien difícil, ¿eh? Y si tú eres fiel a tu esposa, ¿qué eres, marinconcito, etcétera? ¿O qué? Y si la mujer es sumisa, ¿qué? ¿Eres una retardada o qué? Se va a poner difícil la cosa. Pero ¿qué dice San Pedro? ¿Quién puede hacerles mal si se afanan por el bien? En cualquier caso, aunque sufrieran a causa de la justicia, dichosos son ustedes. No les tengan ningún miedo ni se turben. No les tengan miedo. El problema es que esto lo vas a poder recibir desafortunadamente hasta por gente de la iglesia, déjame te digo. Yo he encontrado sacerdotes que tienen la irresponsabilidad de decir, ¿sabes qué? Lo de ustedes no sirve, ya, divórciense. Espérate, ¿un sacerdote que cree en un Dios todopoderoso puede desahuciar un matrimonio? Entonces, atentos a la palabra de Dios. Si quieren hacer bien las cosas, les va a llover sobre mojado, tanto del mundo y tristemente hasta de ciertas personas dentro de la iglesia. Pero ustedes firmes. Por eso se requiere ser personas de oración. Por eso se requiere ser personas de Eucaristía. La Celia, Santa Celia, murió con unos dolores terribles de cáncer de seno, no se podía mover y aún así se quería parar, intentaba ir a misa, no le podía faltar su misa. Y por eso tiene la calidad de una Santa Teresa del Niño Jesús. Otra de sus hijas está en proceso de beatificación. Es una familia ejemplar. Bueno, vamos a hacer un momento de oración con música para terminar.